Hola, bienvenido a este nuevo video del curso intensivo de Microsoft Excel. Mi nombre es Luis López y como ya sabes voy a estar guiándote a través de esta serie de videos que espero que sean de gran ayuda para ti. Empezamos. En esta lección vamos a ver formatos de número personalizados. Vamos a empezar hablando o recordando cuáles son los formatos de número que hemos visto ya y hemos venido utilizando en clases pasadas. Vamos a mencionar cuáles son los códigos que podemos utilizar para crear nuevos formatos de número personalizados. Vamos a ver cuáles son las partes de un formato de número y finalmente vamos a terminar viendo algunos ejemplos de formato de número personalizados. Empecemos entonces por recordar cuáles son los formatos de número que hemos visto hasta ahora en Excel. Y lo primero que vamos a recordar es que el formato tiene que ver únicamente con la apariencia de la celda, más no con su valor o contenido. Esto quiere decir que a un mismo valor dentro de una celda le puedo aplicar diferentes formatos para que este valor se muestre de una manera distinta, pero el valor en sí o el contenido permanece intacto. Por ejemplo, en este caso he aplicado al mismo valor de 1.5 diferentes tipos de formato: general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción y científica. Como pueden ver, cuando voy cambiando de celda desde la C3 hasta la C11, conforme voy cambiando, el valor se muestra exactamente igual. Por ejemplo, 1.5, 1.5 y 1.5. En el caso de porcentaje se muestra como 150. ¿Por qué? Porque el porcentaje o el formato de porcentaje incluye el símbolo de porcentaje y este se muestra dentro del contenido o del valor de la celda. Por esa razón no se ve como 1.5 y se ve como 150. Pero si nosotros realizamos un cálculo a partir de este porcentaje, por ejemplo, si yo multiplico este porcentaje por 2, mi resultado no va a ser 150, perdón, no va a ser 300, va a ser 3, como pueden ver en este caso. ¿Ok? Entonces, como habíamos mencionado, el formato puede hacer que el valor dentro de una celda se vea o luzca de una manera distinta, pero el contenido permanece intacto, el valor o el contenido siempre permanece igual. En el caso de las fechas y las horas pasa exactamente lo mismo. Dentro de mi celda yo puedo ver un valor distinto a 1.5, pero es únicamente porque él tiene que mostrarlo en formato de fecha. Y esto quiere decir con la diagonal y con los dos puntos para el caso de la hora. ¿Ok? Pero si yo multiplico este valor nuevamente por 2, eso me da, bueno, en este caso lo convierte a fecha, pero si manejamos la opción de general, eso me da un 3. Quiere decir que por debajo de eso, el valor siempre continúa siendo 1.5. Entonces, ¿cuáles son los formatos que hemos visto hasta ahora? Bueno, tenemos el de general. El de general es básicamente el formato por defecto que maneja Excel. Y eso quiere decir básicamente como lo ingreses o como lo escribas dentro de la celda, así es como se va a ver. Tenemos también el de número. En el caso de número podemos dar formato a un número para mostrar 1, 2, 3 o más decimales, para mostrar de manera distinta si es un número positivo o es un número negativo. En el caso de moneda podemos mostrar un número con diferentes símbolos de moneda, dólares, colones, etc. El caso de contabilidad es muy parecido a moneda, pero este maneja una alineación a lo largo de toda la celda. Por eso es que la moneda se alinea a la izquierda y el número se alinea a la derecha. El caso de la fecha se muestra como fecha, la hora como hora, el porcentaje, como ya habíamos visto hace un rato en el ejemplo, se muestra de manera distinta. Todo número o todo valor dentro de una celda al cual se le aplica un formato de porcentaje se va a mostrar con el mismo valor pero multiplicado por 100. En este caso el valor es 1.5, eso multiplicado por 100 me da 150. En el caso de la fracción se va a mostrar con los enteros o con los enteros y la parte de la fracción. Si tuviera enteros, si no tuviera enteros simplemente se mostraría la parte de la fracción.
Y finalmente la notación científica, que lo que hace es mostrarme cómo se vería el número expresado en una notación científica. Y esos son los formatos que hemos utilizado hasta ahora. Los formatos, como ya habíamos visto, se encuentran en la pestaña de inicio en el grupo de comandos de número. Aquí tenemos una lista de formatos que hemos venido utilizando hasta el momento. Ahora pasemos a ver la parte de formato automático. El formato automático no es otra cosa más que Excel asignando automáticamente el formato. ¿A partir de qué? A partir de que el usuario ingrese determinados símbolos. Por ejemplo, para el caso de porcentaje, y como pueden ver, esta celda E14 tiene formato general, o sea que él escribe de acuerdo a como yo lo meta, ¿verdad? Él no determina si es un número o si es un porcentaje o si es una fracción. Pero si yo quiero determinar que esto es un porcentaje, por ejemplo 0.56, si yo lo escribo normal, 0.56 se mantiene en formato general. Pero si yo quiero determinar que esto es un porcentaje, simplemente ingreso el porcentaje. Y él automáticamente lo cambia a porcentaje, ¿verdad? Ahora, obviamente 0.56 es un porcentaje muy bajo. Realmente lo que quise decir es 56%. ¿Ok? Y él automáticamente, al ingresarle el símbolo de porcentaje, Excel determina que es un porcentaje lo que quiero ingresar. Por eso lo maneja como un porcentaje. Ahora, vean lo que pasa cuando yo ingreso 56, que es un 56%, pero lo convierto a general. Él me dice que como general, el valor de esta celda es 0.56 y no es 56. ¿Ok? Entonces, como ya habíamos dicho, cuando yo aplico el formato de porcentaje a un número, ese número se multiplica por 100 para mostrarse como porcentaje. El siguiente valor automático, el siguiente símbolo que permite asignar un formato automático es el slash o la diagonal, la barra diagonal. Cuando yo ingreso una barra diagonal, Excel determina que esto es una fecha, como en este caso, 5 de febrero, y él automáticamente me completa con el año 2018. Como pueden ver, dice personalizada. La razón por la cual dice personalizada y no dice fecha es porque yo únicamente he ingresado el día y el mes. Pero si yo ingresaría toda la fecha, entonces él lo mostraría como 5 de febrero del 2018, como se muestra aquí en este ejemplo en la celda C15. Entonces, símbolo de porcentaje, símbolo de diagonal, o mejor dicho, la barra diagonal, me permite crear un formato automático. El siguiente símbolo es los dos puntos. Cuando yo ingreso números con 2 puntos, Excel entiende que estoy hablando de una hora y automáticamente le da un formato de hora. En este caso aparece un formato personalizado, pero es porque no está mostrando exactamente el formato de hora como Excel lo muestra aquí. En este caso sí es hora. ¿Ok? Y en el otro caso 5 y 15 A.M es un formato personalizado que Excel ya lo tiene ahí por defecto, pero vamos a ver después cómo crearlo. En el caso de las fracciones, también se expresan a través, o también se crean a través de una barra diagonal. ¿Cómo hacemos entonces para que Excel entienda que estoy hablando de un medio y no estoy hablando del 1 de febrero de este año? Porque como ya habíamos dicho, Excel maneja la barra diagonal o entiende la barra diagonal como que yo quiero ingresar una fecha. Bueno, la forma en la cual yo puedo manejar las fracciones es ingresando primero el entero. En el caso de un medio, no tiene entero, por lo tanto voy a ingresar 0. Voy a dejar un espacio y voy a ingresar el medio. 0 en un medio sería un medio y Excel entiende que eso es 0.5 como lo pueden ver en la barra de fórmulas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar fecha de fracción? Utilizando siempre el entero en el caso que queramos representar una fracción. Esa es la forma. ¿Ok? Y esas son las formas en las cuales podemos meter un formato automático a un número sin necesidad de meter el número primero y después aplicarle a alguno de los formatos que tengamos aquí. ¿Ok? Además de esta asignación automática de formatos, Excel también tiene algunos comandos de acceso rápido en el mismo grupo de comandos de número para darle formato a un número. Por ejemplo,
En el caso de 1500 yo puedo convertirlo a moneda, a cualquier tipo de monedas que salga aquí, o mejor dicho a contabilidad. Puedo convertirlo, por ejemplo, en moneda de Costa Rica o en moneda de España o en moneda del Reino Unido o alguna de las monedas que aparece aquí. Puedo darle también porcentaje rápidamente sin necesidad de meterme ahí a la opción de porcentaje que tenemos dentro de la lista de opciones. Puedo mostrarlo también, si no quisiera que fuera porcentaje, fuera un número normal, puedo mostrarlo también con separador de miles para que me demuestre en dónde se van separando los miles, como en este caso 1500 se separa la unidad de mil, de millares al lado izquierdo y me pone una coma para demostrarme que a partir de ahí está la separación. También puedo meterle más decimales o menos decimales dependiendo de cuál sea la necesidad que yo tenga. ¿Ok? Ahora sí, esto es el formato que maneja Excel, los formatos de número que maneja Excel. Estos son los formatos de número que maneja Excel. Pero estos son los formatos que por defecto. Ahora veamos cómo podemos crear nosotros nuestros propios formatos de número personalizados. Los formatos de número personalizados los vamos a encontrar al final de la lista de formatos que tenemos en Excel. Por ejemplo, en la opción que dice más formatos de número. Esta opción me va a abrir un cuadro de diálogo que representa el formato de las celdas. En este caso, la pestaña número me muestra todos los tipos de formatos que hemos mencionado hasta el momento. El único que no hemos mencionado es el de texto. El de texto, ¿por qué? Porque realmente no es un formato que se le da a un número, a menos de que quieras manejar ese número como texto. Por ejemplo, si nosotros metemos 1000, él se alinea hacia la derecha. Pero si nosotros queremos manejar ese 1000 como texto, tenemos que darle formato de texto y ahora sí escribir 1000 y él se alinea hacia la izquierda. Como ya habíamos visto en una clase anterior, esto lo usamos en el momento, por ejemplo, en que queremos utilizar un número mayor a 15 dígitos. ¿Por qué? Porque Excel solamente puede manejar 15 dígitos. Por encima de eso, Excel simplemente cambia ese dígito o el 16avo dígito por el número 0, como en este caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Damos Enter y como pueden ver, el 6 ha cambiado a un 0. ¿Por qué? Porque Excel no recibe un número de 16 dígitos, solo puede recibir un número hasta 15 dígitos. Entonces, en ese caso, yo convierto la celda a texto y a partir de ahí ingreso yo los dígitos que quiero meter. Y en ese caso, él sí puede manejar los 16 dígitos de este número. Entonces, cuando queremos utilizar un número como texto, podemos utilizar el formato de número de texto. ¿Cuándo más sirve el formato de número de texto? Bueno, a veces, por ejemplo, meter una fecha o utilizar los símbolos que corresponden a una fecha, como la barra diagonal o el guión, resulta un poco molesto. ¿Por qué? Porque a veces no queremos meter una fecha. A veces simplemente queremos meter un dato que vaya como este, por ejemplo. Pero Excel, si yo le doy eso, si yo le doy, por ejemplo, un dato como este, Excel cree que eso es un año, es el 3 de abril. Entonces, ¿cómo hago yo para que entienda que esto no es una fecha y eso es simplemente un texto que estoy metiendo? Bueno, en ese caso, igual podemos utilizar la función de texto. Convertimos nuestra celda a texto y ahora sí metemos nuestros datos. Independientemente si Excel entiende la barra diagonal como una fecha, al tener un formato de texto, él simplemente lo maneja como texto, olvidándose así del formato de fecha. Lo mismo pasa para los 2 puntos, lo mismo pasa para el porcentaje. ¿Ok? Entonces, ahora sí, sabiendo que los formatos personalizados están al final de toda esta lista, y eso me abre esta pestaña, texto especial y personalizado. Aquí se encuentran todos los formatos personalizados. Ya Excel trae por defecto ciertos formatos personalizados creados por él.
¿Cómo creamos estos formatos? Simple. Simplemente borramos aquí en la barra de tipo y creamos un formato personalizado. Ese formato puede ser, por ejemplo, numeral, punto numeral. Le vamos a aceptar y automáticamente el formato se ha creado. Si buscamos nuevamente ese formato, él se va a encontrar igual en la sección de personalizado, pero al final, numeral, punto numeral, y eso es un formato. ¿Por qué numeral? Bueno, los formatos personalizados usan códigos. Cada código representa una parte de nuestro formato. Veamos entonces cuáles son esos códigos. ¿Ok? Para el caso de los números, tenemos código, el primero, general. Como ya habíamos explicado, general es simplemente representar el número o el valor que se ha metido dentro de una celda, así como se haya metido. Como sea que lo hayamos escrito, así es como se va a terminar mostrando, como en este caso. 1, 2, 3, 4, 5. El formato es general. Él se muestra como 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, siguiente código es el código numeral. El código numeral representa cualquier cifra significativa o cualquier número significativo del valor que estamos ingresando, como en este caso, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuáles son los valores significativos de este número? En este caso, todos, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? ¿Qué es un número significativo? Un número significativo es aquel número que tiene un valor. ¿Ok? El 1, 2, 3, 4, 5 claramente tiene un valor. ¿Qué es un número no significativo? Un número significativo sería, por ejemplo, todos los ceros hacia la izquierda. Nosotros sabemos que cualquier cero a la izquierda no tiene ningún valor. Por ejemplo, si yo digo 0,13, como en este caso, 0,13, Excel dice eso es 13. ¿Por qué? Porque el 0 a la izquierda no tiene ningún valor, ¿verdad? No importa cuántos ceros le ponga yo a la izquierda, Excel entiende que los ceros a la izquierda no tienen ningún valor y eso sería un número no significativo, ¿ok? Pero en este caso, el numeral solamente maneja números significativos. Por lo tanto, si yo le doy formato de numeral, él me muestra todos los números significativos. Siguiente código, el código 0. El código 0 me muestra tanto números significativos como números no significativos. Como ya sabemos, números no significativos serían, por ejemplo, los ceros a la izquierda. ¿Qué otro número es no significativo? Los ceros a la derecha, como por ejemplo, en el caso de 12.00, el punto 00, los 00 realmente no son números significativos porque no representan absolutamente ningún valor. Si yo sumo 12.00 más 1, me va a dar exactamente que yo sumo lo mismo. Si yo sumo los mismos 12 más 1, ¿verdad? Siempre me va a dar 13. Entonces el punto 00 no representa ningún valor. Y en ese caso, puedo utilizar el código 0 para hacer que se muestren. Como por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Ejemplo del formato 0. Numeral, 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 5 veces. 5 veces, las 5 veces representan cada una de las cifras de mi valor, como en este caso. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están los 5 numerales. ¿Y el 0 a la izquierda? Bueno, el 0 a la izquierda en este caso no hay, pero si yo lo pongo, si yo le pongo mi formato que muestre un 0 a la izquierda, él me muestra el 0. ¿Por qué? Porque el 0 es una cifra no significativa, como en este caso. ¿Ok? Siguiente código, símbolo de pregunta. El símbolo de pregunta lo que hace es añadirme un espacio o dejarme un espacio para un 0 en un valor, como en este caso. 1, 2, 3, 4, 5. El mismo ejemplo. Formato, símbolo de pregunta, numeral 5 veces. Ya sabemos que el numeral 5 veces, cada numeral representa una de las cifras que tiene mi valor. Y el símbolo de pregunta representa un espacio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé yo o cuál es la diferencia entre esto y esto? Entre esos dos, porque los dos se ven iguales. Bueno, la diferencia está cuando alineamos los dos a la izquierda. Como pueden ver, este no tiene espacio y este sí tiene espacio. Ese espacio es precisamente el espacio que ha dejado al utilizar el formato con un símbolo de pregunta a la izquierda. El siguiente es la coma. La coma representa el separador de miles. Eso quiere decir que un número como 120.567 sería
Este es un número que contiene tanto unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, ¿verdad? Como esto. 7, unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar. Ok, entonces donde aparecen los millares, que es a partir de este 0, ahí es donde él pone el separador de miles. ¿Y cómo representa este separador de miles? Bueno, a través de una coma. Entonces, si yo utilizo un formato, como en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, y tengo numeral, coma, numeral. Entonces, del separador de miles para la izquierda, lo que tengo es numeral. Entonces, quiere decir que a partir de ahí me va a mostrar todos los números significativos que hay del separador de miles para la izquierda. Del separador de miles para la derecha me va a mostrar también todos los números significativos que existan. Entonces, en ese caso, 12, 3, 4, 5, él lo que hace es poner el separador de miles y mostrarme lo que hay hacia la izquierda, porque le puse el numeral, me muestra todas las cifras significativas, y hacia la derecha me muestra todas las cifras significativas, como en este caso, 12.345 o 12.345 con separador de miles representado por la coma. Ok, ahora este separador de miles puede no ser la coma en la computadora que estés usando. Esto depende realmente de la configuración de la computadora. ¿Dónde está esa configuración? Vamos a ir al panel de control, cambiar formatos de fecha, hora o número, y en configuración adicional vamos a encontrar el símbolo decimal. El símbolo decimal es para representar con qué signo de puntuación se van a separar los decimales, y el símbolo de separación de miles es el símbolo por el cual vamos a utilizar para separar los millares. ¿Ok? Entonces podemos utilizar coma o apóstrofe, o podemos utilizar espacio, punto o apóstrofe en cualquiera de esos casos. Entonces, lo primero que hay que tener claro es cuáles son los signos de puntuación que estamos utilizando para nuestra computadora. Siguiente. El siguiente código es el punto. El punto es, como ya habíamos mencionado, la separación de los decimales. Entonces, cuando yo ingreso un punto, él lo que hace es buscar en mi valor dónde se encuentra ese punto. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, el punto se encuentra después del 5. Claramente no se muestra en este caso porque mi valor no tiene decimales. Pero a partir de ahí, él va a poner un punto. Entonces, veamos cuál es el formato. El formato dice numeral, coma, que es separador de miles, numeral, punto, 0, 0. Entonces, como ya sabemos, esta primera parte es igual a esta primera parte, ¿cierto? Entonces eso nos va a devolver esto, 12.345. Ahora veamos la otra parte. La otra parte dice que le agrega un punto y finalmente le pone los códigos 0 y 0. ¿Qué hacen los códigos 0, 0? Nos muestran cifras no significativas, como los ceros a la derecha después del punto, ¿verdad? Los ceros a la derecha después de un punto decimal son cifras no significativas, así como los ceros a la izquierda, al lado del entero, al lado izquierdo del entero, son cifras también no significativas, por lo tanto, se rellenan con un 0, como en este caso. ¿Okay? Siguiente, el símbolo de porcentaje. El símbolo de porcentaje lo que hace es mostrarme nuestro valor como porcentaje. Vamos a ver en este caso, porque este caso es un poquito más complejo. Tenemos 0.00, separador de miles, porcentajes. Entonces, el separador de miles dice, del lado de la unidad, decena, centena, no hay nada, ¿cierto? O sea, del lado derecho del primer separador de miles, que es este de aquí, del lado derecho no hay absolutamente nada. Unidad, decena, centena. Entonces, eso no se va a mostrar. Lo que hay después en la unidad de millar, decena de millar y centena de millar, tampoco es nada, según nuestro formato que tenemos en la celda D10. Entonces, en ese caso tampoco es nada. Donde empieza mi formato es después del segundo separador de miles. ¿Ok? Y ese separador de miles es... y después de ese separador de miles tenemos el formato 0.00. ¿Ok? Ahora, veamos algo.
Voy a escribir 12.345 y lo voy a separar con el separador de miles. Vamos a ver qué es lo que me muestra. Voy a quitar los decimales por un momento. 12.345, ¿cierto? Ese número 12.345 solo tiene una separación de miles. ¿Qué correspondería a este separador de miles? ¿Verdad? Del lado derecho no se muestra nada. Por lo tanto, ese 3, 4 y 5 no se va a mostrar. Después, del lado izquierdo de ese separador de miles tampoco se muestra nada. Por lo tanto, ese 12 tampoco se mostraría. Pero del lado de los millones dice 0.0 y 0. 0.0 y 0 del lado de los millones es como si él dijera 0 y punto sería nuestro separador de 1000, 0, 0. ¿Ok? Entonces, ahora sí, sabiendo que ese es nuestro formato, este 0 no representa nada, pero este 0 representa la decena de millar. Y la decena de millar en nuestro número es el 1, ¿cierto? Entonces, 1 sería lo que se muestra como número. Entonces, el formato de esto nos daría 0.01, ¿verdad? Y no se mostraría ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, por las razones que ya hemos explicado. Pero como a este formato le sigue un porcentaje, ¿qué es lo que hace el porcentaje cuando lo metemos en una celda? Ya habíamos dicho que cualquier número al cual se le aplica formato porcentaje, este número se ve multiplicado por 100, ¿cierto? Entonces, este 0.01 se multiplica por 100. Ya sabemos que el 2, 3, 4 y 5 están ahí, nada más que nuestro formato no los muestra, ¿verdad? Sabemos que el formato cambia la apariencia, mas no cambia el contenido. Entonces, debemos recordar que el 1, 2, 3, 4 y 5 todos están ahí, pero no se muestra. Resulta que al aplicarle el porcentaje y multiplicar esto por 100, este número me daría 1. Pero, como sabemos que ahí realmente sí está el 2, 3, 4, 5, ese número me daría 1, 2, 3, 4 y 5 como porcentaje, ¿verdad? Entonces, eso es justamente lo que hace este formato, 0.0 y el porcentaje. Ahora, solo me muestra 1, 2 y 3, ¿por qué? Porque yo solo le he metido dos ceros, por lo tanto me tiene que mostrar 1.23. Si le hubiera metido más ceros, entonces me mostraría todos los números que le siguen, como el 4 y el 5. ¿Ok? Realmente este es el formato de número más complejo, porque hay que determinar la escala y en este caso hay que convertir el porcentaje. Los demás son usualmente más fáciles. Los siguientes códigos, como el dólar, menos, más, barra diagonal, paréntesis, cerrar paréntesis, dos puntos y espacios, simplemente se muestran como el carácter que son. No representan o no juegan ningún papel como código en sí, simplemente como carácter. Por ejemplo, símbolo de dólar más numeral me muestra símbolo de dólar más los números significativos. Signo negativo más numeral me muestra el signo negativo más los números significativos. Espacio, como en este caso, numeral, que significa número significativo, espacio, 4 numerales, me va a mostrar al final un 1, que es mi primer número significativo, espacio, 4 números significativos. Paréntesis, numeral, cierra paréntesis, me muestra el número significativo, los números significativos entre paréntesis. Siguiente código, asterisco. El asterisco lo que hace es repetir el siguiente carácter en mi formato, como en este caso. Tengo asterisco y tengo el símbolo de menos. Y luego tengo numeral que va a representar a mis números significativos. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Es repetir el siguiente carácter. ¿Cuál es el siguiente carácter después del asterisco? Es el símbolo negativo. ¿Cuántas veces lo va a repetir? Hasta llenar toda la columna E. Esta columna tiene un ancho, es que si yo lo hago más grande, él tiene que llenarlo igual con los números o con el carácter
que viene después del asterisco. Siguiente código es la barra diagonal inversa, ¿ok? Recuerden que la barra diagonal se muestra como carácter que es, pero la barra diagonal inversa sí me representa o si realiza una función dentro de mi formato de número. ¿Cuál es esa función? Es justamente mostrarme el carácter como es dentro de mi formato. Por ejemplo, en este caso tengo numeral, tres numerales que son tres cifras significativas, barra diagonal inversa, arroba, y luego tres numerales que representan tres cifras significativas. Y en este caso me daría como resultado 1, 2, 3, arroba 4, 5, 6. ¿Por qué no usar únicamente el arroba solito? Porque eso me daría un error en este caso, porque el arroba representa otro carácter, o mejor dicho, el arroba es otro carácter que tiene una función dentro de los formatos de número. Y como tiene una función, no lo puedo meter solo porque Excel entiende que quiero realizar esa función, pero realmente en este caso no quiero realizar esa función. Lo único que quiero es que muestre el carácter tal y como es. Para hacer eso, o para lograr eso, tengo que antecederle una barra diagonal inversa para que él sepa que quiero mostrar ese carácter tal y como es. ¿Ok? Más adelante vamos a ver qué representa el arroba. Ahora, siguiente código, el guión o el subguión o el guión bajo. ¿Ok? Bueno, el subguión en este caso porque el guión es el que se muestra arriba, pero el subguión o el guión bajo en este caso. El subguión lo que hace es meterme un espacio del tamaño del carácter que le sigue, como en este caso. Aquí está el subguión, el carácter que le sigue es un paréntesis. Entonces, cuando yo meta el primer numeral, eso quiere decir, esas son todas mis cifras significativas. Luego viene un espacio del tamaño del paréntesis y luego viene una siguiente cifra que puede ser significativa o no significativa. Entonces, en este caso, tengo 1, 2, 3, 4 para mis cifras significativas, el espacio del tamaño del paréntesis y el 5 que viene a corresponder a mi última cifra significativa. Texto. Cuando yo meto dentro de un formato personalizado un texto cualquiera entre comillas dobles, como en este caso, he metido numeral y eso junto con texto o la palabra dólares metido dentro de comillas dobles. En este caso lo que hace es simplemente hacer una especie de concatenación o unión entre el formato que he aplicado y el texto que he metido dentro del formato. El arroba, el código de arroba. El código de arroba, así como el numeral representa cifras significativas, el arroba representa texto. Cualquier texto se representa en un formato por arroba. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este formato? En este formato quiere decir que va a empezar con un texto, luego voy a meter un arroba y un arroba literal, ¿verdad? Esto no es un comando, o mejor dicho, no es un código que utilizo para mi formato. Ya sabemos que la barra diagonal inversa lo que hace es meterme el siguiente carácter tal y como es. El primer carácter en este caso, que es este arroba, representa un código, ¿verdad? Y ese código es para representar que ahí va un texto. Entonces aquí va un texto. Luego viene la barra diagonal para representarme que viene el arroba literal y luego le uno otro texto que es gmail.com. Y eso me va a mostrar al final mi primer texto, ¿verdad? Pues el valor, hola. Luego el arroba literal y luego gmail.com, que es la cadena de caracteres que le estoy uniendo. También puedo utilizar mi formato para darle color. Como por ejemplo en este caso, si yo pongo un nombre de un color dentro de paréntesis cuadrados, como en este caso, estoy usando rojo entre paréntesis cuadrados y estoy usando general. ¿Para qué? Para decir que mi número se va a representar de manera general. Quiere decir que como yo lo meto en la celda, así se va a ver. Nada más que de color rojo, como se muestra en el ejemplo aquí, a la derecha. Si yo quiero, bueno, esos colores que yo puedo representar no son todos los colores, ¿verdad? Son azul, blanco, rojo, amarillo, verde, azul. Esos son los colores que se pueden representar. Pero si yo quisiera representar un color ya un poquito más combinado, utilizaría color
y un número del color. Ese número de color va entre 1 y 56 y me representa un color determinado. Como por ejemplo en este caso el ejemplo dice color 28. El color 28 me representa este color que es como un celeste ahí medio fosforescente. ¿Ok? Y esos son los códigos para números. Los siguientes son los códigos para fechas. Para representar fechas tenemos otro conjunto de códigos. Por ejemplo, el valor de esta fecha, 1 de febrero del 2018. El código es M. El código M representa el mes. Y van a haber diferentes códigos para el mes. M, 2M, 3M, 4M y 5M. La primera M me representa una cifra nada más o un dígito del mes. En este caso, por ejemplo, el mes es 2. Entonces me lo va a mostrar como 2. Si yo le pongo 2 M's al mes, como en este caso, el código 2M, y le doy formato MM, él me va a mostrar 0, 2. ¿Por qué? Porque tiene que representármelo en dos dígitos. Si yo le pongo 3 M's, obviamente no puede representarme el mismo número en 3 dígitos. Esto lo que hace es representármelo como una abreviación del mes, que sería 2, sería Feb, de febrero. Si pongo 4 M's, me representa ya todo el nombre completo del mes, febrero. Y si pongo 5 M's, me representa únicamente la inicial de este mes. Lo mismo pasa para el día. Si pongo un día, me representa 1. Si pongo 2D, me representa dos cifras de ese mes. Si pongo 3D, me representa la abreviación. Si pongo 4D, me representa todo el día completo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las fechas que tengan, que sea, por ejemplo, 1 de diciembre de 2018? A pesar de que yo le pongo una M, él me lo representa con dos dígitos. ¿Por qué? Porque no hay forma de representar diciembre con un solo dígito. ¿Okay? Lo mismo pasa con los días. En el caso de los años, solo se puede representar con dos dígitos o con 4 dígitos, dependiendo de cuál sea la necesidad. ¿Ok? 2 dígitos o 4 dígitos. La hora o la H, el código H o HH. H para representar la hora con un solo dígito y HH para representar la hora con dos dígitos. M o MM, y aquí estamos hablando de minutos, y aquí hay que tener algo, aquí hay algo muy importante que mencionar. Si yo quiero representar este minutos con una M nada más, él me muestra un 1. ¿Por qué me muestra un 1 si debería mostrarme un 5 de acuerdo a los minutos que tengo en esta hora? Bueno, la razón es porque esta M se confunde con la M de mes. Eso quiere decir que si yo en un formato personalizado utilizo una M, él entiende que es mes. Esa es la prioridad. Si yo utilizo una M en conjunto con una H, él sí entiende que estoy hablando de horas y de minutos, como en este caso. Entonces voy a ponerle MM para que me muestre los minutos con dos dígitos y HH para que me muestre la hora con dos dígitos. ¿Ok? Segundos. S o SS. S igualmente para representar un dígito de los segundos o SS para representar dos dígitos de los segundos. Paréntesis cuadrados. El paréntesis cuadrados, en el caso del paréntesis cuadrado con la H, me representa las horas siempre y cuando sean el número de horas, siempre y cuando el número de horas sea mayor a 24 horas, como en este caso. Tengo 01, 01, 01, pero fíjense bien cuál es el valor. El valor de esta fecha es 1 de enero de 1900, 01, 01, 01. ¿Ok? Ya sabemos que esta fecha es un día, por lo tanto tiene 24 horas. Y esta es la primera fecha dentro del rango de fechas que maneja Excel como número de serie. Ese primer día tiene 24 horas. Más una hora son 25. Si yo pongo H entre paréntesis cuadrado, él me muestra las 25 horas de ese día. Si yo cambio esto y pongo 2, ya serían 2 días, serían 48 horas. Más una hora serían 49 horas, como se muestra en este caso. ¿Ok? Si yo quito el paréntesis cuadrado, él me va a mostrar simplemente la hora normal, que sería 1, ¿verdad? Entonces, para eso sirve el número de horas entre paréntesis cuadrados. AM/PM. AM/PM lo que hace es mostrarme una hora dependiendo si es la mañana o si es la tarde. Como en este caso, AM/PM, yo le pongo, mi formato es la hora en dos dígitos, el minuto en dos dígitos, el segundo en dos dígitos, AM/PM, que me lo muestre con AM o PM dependiendo del caso. Él me lo muestra con AM. ¿Cómo sabe que esta es las 6 de la mañana y no las 6 de la tarde? Bueno, porque son 6 horas. Si yo quisiera representar a las 6 de la tarde, serían 18 horas y eso serían las 6 y 5 PM. ¿Ok?
Esos son los códigos a nivel de fecha y esos son los códigos a nivel de números. Estos formatos que hemos mostrado como ejemplos deberían ser ingresados en nuestro cuadro de diálogo de formato personalizado. Yo debería venir e ingresar estos formatos aquí. En mi caso no lo he hecho para poder ejemplificar mejor, digamos, los cambios o cómo se representan los cambios de los resultados cuando yo cambio un formato, como en este caso. ¿Ok? Por esa razón no lo he metido aquí, para no estar entrando a ese cuadro de diálogo y estar cambiándolo a partir de aquí. Me resulta mucho más fácil. Ahora, pero ¿cómo yo logro esto? ¿Cómo yo logro que al cambiar aquí mi formato me cambie el resultado sin haber creado mi formato personalizado a partir del cuadro de diálogo y metiéndolo aquí? Bueno, la razón es la siguiente, porque para representar el resultado yo he utilizado la función texto. Como ya sabemos, y ya lo hemos visto en la lección de manipulación de texto, la función texto me sirve para darle un formato a un valor dentro de una celda, como en este caso. Le estoy dando formato a C4, que es el valor, y el formato que le estoy dando es lo que tenga en D4, en este caso, general. Entonces, esta función me permite básicamente hacer lo mismo que hace la función personalizada. Si yo meto aquí la función general, es lo mismo que utilizar la función de texto. Ahora, esta función de texto sirve para ejemplificar esta clase o esta lección, pero no para todos los casos. Por ejemplo, en el caso del asterisco, yo no puedo utilizar la función de texto. Como pueden ver, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, sí he tenido que agarrar el formato, este formato, y meterlo dentro de mi lista de formatos personalizados. ¿Por qué? Porque la función de texto no reconoce el asterisco. Como en este caso, vamos a ver, lo he metido, aquí está, ahí lo he metido, ¿ok? Asterisco, guión, numeral. Y eso es este mismo formato de aquí, pero como pueden ver no he aplicado ninguna función como en los casos anteriores que sí he aplicado la función de texto para demostrarlo. Quiere decir que si yo cambio esto a algún otro formato, mi resultado no va a cambiar. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo a través de una fórmula. Y no lo hice a través de una fórmula porque la fórmula de texto no reconoce el asterisco. Lo mismo pasa con las funciones de color. La función de texto no reconoce las funciones de color. ¿Ok? Ahora, veamos cuáles son las partes de un formato. ¿Por qué partes? Porque en formatos personalizados tenemos ciertas partes, como en este caso, por ejemplo. Aquí tenemos numeral, coma, numeral, numeral, 0, punto y coma, rojo, guión, numeral, etc. El punto y coma es lo que me determina la parte del formato. Vamos a ver entonces cuáles son esas partes. En este caso tenemos un ejemplo. Este ejemplo tiene, vamos a ver, este formato y lo hemos utilizado con el texto, ¿verdad? Con la función de texto. Nada más para que sepan que estoy utilizando la función de texto para ejemplificar mejor, pero este formato debería ser copiado e ingresado dentro de mis formatos personalizados. Ahora sí, veamos entonces. Este formato tiene 4 partes. Una, punto y coma, me separa la parte. 2, punto y coma. 3, punto y coma. Y finalmente 4. Cada parte me representa algo distinto. La primera parte me representa el formato que le voy a dar a los números positivos. La segunda parte me representa el formato que le voy a dar a los números negativos. La tercera parte, el formato que le voy a dar a los valores de 0 o nada. Y la última parte, el formato que le voy a dar a los valores de texto. Como en este caso, dinero es un texto, por lo tanto, dice, ¿es un positivo? No. ¿Es un negativo? No. ¿Es 0? No. ¿Es texto? Sí. Entonces, aplíquele este formato. ¿Cuál es este formato? Este formato dice dólar, dólar o símbolo de dólar. Y como ya sabemos, el símbolo de dólar aplica el carácter literal, ¿verdad? Entonces, ingresa el carácter que estoy utilizando. Arroba, arroba representa un texto. Y finalmente viene 2 símbolos de dólar seguidos. Entonces, mi resultado sería dólar, dólar,
el texto, que es representado por el arroba, y finalmente los dos símbolos de dólar, ¿verdad? Dos símbolos de dólar al inicio y dos símbolos de dólar al final. Ahora, cambiemos de valor. 1200 es un número positivo. Entonces, el 1200 tiene que aplicar el primer formato, porque el primer formato o la primera parte del formato se aplica a los números positivos, que eso es numeral, separador de miles, numeral, punto 00. Entonces me separa el número con separador de miles y me pone dos decimales por el punto 00 que le puse. ¿Qué pasa entonces con los números negativos? 1200. 1200 es un número negativo y él le da formato de número negativo. ¿Cuál es mi formato de número negativo? Que muestre el número significativo entre paréntesis. Ojo, esto no me muestra el menos. ¿Por qué? Porque el menos no es un número significativo. Por lo tanto, no lo muestra. Si yo quisiera mostrar el menos, tendría que agregarlo dentro de mi formato. ¿Ok? Si es 0, 0, me mostraría como me especifica el formato de los ceros o de nada, que es dos guiones a la izquierda, dos guiones a la derecha y el 0 en el medio, como en este caso. Si fuera nada, sería el mismo formato. Y el de texto que ya hemos visto, ¿cuál es el formato que aplica? Son dos símbolos de dólar, arroba que me representa el texto, y dos símbolos de dólar. ¿Ok? Ahora, no siempre tenemos que usar las cuatro partes al ingresar un formato personalizado, como en este caso. Aquí podemos ver 0.00. Esto no tiene más que una sola parte porque no hay más punto y coma ni están separados por punto y coma, ¿cierto? Entonces este 0.00 me representa una sola parte. Es como si yo hubiera utilizado nada más esta parte del formato y hubiera ignorado el resto. Entonces, cuando yo ingreso una sola parte a un formato personalizado, esa parte se aplica a todos los números o a todos los valores numéricos dentro de la celda. ¿Ok? Entonces, siempre que yo meto un valor numérico, se aplica eso. Si yo meto dos partes, la primera se aplica a números positivos y 0 y la segunda se aplica a número negativo. Si yo meto tres partes, la primera se aplica a número positivo, tercera número negativo y, perdón, segunda número negativo, tercera número al número 0 y si meto cuatro partes me aplica también el dinero. ¿Ok? Recordemos que si metemos una sola aplica a todos los números o a todos los valores numéricos. Eso implica 0, positivo y negativo. ¿Ok? Como en este caso que mostramos aquí. Personalizada 0.0, este formato aplica a positivos, a ceros y a negativos. ¿Ok? Otra opción que podemos utilizar dentro de nuestros formatos es la opción de condicional. Por ejemplo, recordemos que si yo metía un color dentro, un nombre de un color dentro de un formato, él me daba el color, ¿cierto? Y eso lo metíamos entre paréntesis cuadrados. Si yo meto una condición dentro de los paréntesis cuadrados, como por ejemplo igual a 10, él me va a aplicar ese formato únicamente si cumple la condición. Veamos. En este caso es un texto, ¿cierto? El primer lado no aplica, ¿por qué? Porque texto no es igual a 10, por lo tanto no aplica esto. Tampoco es negativo, tampoco es 0, entonces no me aplica la función de texto. Metamos entonces un número, como el 9. El 9 es un número positivo, eso es cierto. Pero resulta que para los positivos hay una condición, y esa condición es que sea igual a 10. ¿9 es igual a 10? No. Siguiente. ¿9 es un número negativo? No. ¿Ok? Siguiente. Entonces toma el siguiente formato, que es el formato de 0, y pone el 9 entre guiones. Guiones atrás y guiones adelante. Si aplico entonces un número negativo, él dice, ok, número negativo, le aplico el formato de número negativo. Si aplico un 0, me aplica el formato de 0. Si aplico un texto, él me aplica el formato de texto. ¿Cuándo me va a aplicar entonces el formato positivo? Únicamente cuando yo cumpla la condición, que es 10. Entonces, en ese caso, ¿10 es igual a 10? Sí, entonces aplíqueme el formato
positivo. ¿Ok? Entonces, en ese caso puedo utilizar condiciones. ¿Cuántas condiciones puedo utilizar? Puedo utilizar dos condiciones. Una en la parte de formato positivo y la otra en la parte de formato negativo. Esas son las dos condiciones que puedo utilizar. ¿Ok? De hecho, cuando uno utiliza condiciones en un formato personalizado, él olvida las partes a las cuales corresponde un número. Entonces dice que si yo meto, por ejemplo, en el positivo y en el negativo, dos condiciones, por ejemplo, en este caso, yo meto que sea igual a 9. Entonces, como es 10, él me representa el primer formato. Pero es 9, él me representa el segundo formato. Él olvida entonces o él sobrescribe la condición que es el primero para positivos, el segundo para negativos. ¿Con qué? Con la condición. Si se cumple la condición, él simplemente representa el formato, olvidándose de si es positivo o si es negativo el valor que estoy incluyendo. ¿Ok? Las otras dos partes permanecen exactamente igual. Veamos entonces ahora unos ejemplos. Primer ejemplo, ejemplos usando texto, como ya lo habíamos visto. Tenemos el formato aquí, el valor aquí y el resultado aquí. ¿Cuál es el formato? Bueno, el formato es numeral, separador, numeral, numeral, 0, colones. Mi valor es 1500, eso me va a mostrar como 1500 colones. Ahora, ¿hace alguna diferencia si yo cambio este 0 por el numeral? Pues no hace en mi resultado ninguna diferencia. Recordemos que estamos utilizando para mostrar el resultado, estoy utilizando la función de texto, ¿verdad? No estoy metiendo el formato dentro de los formatos personalizados. Ahora, ¿por qué no hace ninguna diferencia? ¿Por qué? Porque dice, antes de mi separador de miles, lo que tengo es un número significativo. Después de mi separador de miles, tengo tres números significativos, 5, 0 y 0. Los tres números son significativos, por lo tanto, se muestra igual. Si yo pongo el 0, como ya sabemos, el 0 muestra tanto números significativos como no significativos. Si son no significativos, me muestra un 0. Y si son significativos, me muestra el número significativo, como en este caso, que también es 0. Pero si mi valor fuera 1505, ese 0 correspondería al último 5 que acabo de meter. Y por lo tanto me mostraría los mismos 1505, ¿verdad? Entonces el 0 únicamente me muestra un 0 cuando estamos hablando de la posición que le corresponde a un valor no significativo. Siguiente ejemplo. Estoy utilizando ahora dos cadenas de caracteres. Una dice el monto es de, luego viene un número significativo y luego colones. Entonces mi resultado sería entonces el monto es de 1500 colones. Voy a hacer un poco más grande esta columna para que se vean todos los ejemplos. Ahora sí. Cambio de escala. Y esta es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque hay que entender bien cómo estamos logrando este resultado. Por ejemplo, estamos utilizando el mismo formato para todos, ¿verdad? Que es numeral, separador de miles, numeral, numeral, 0, separador de miles. ¿Cuánto separador de miles tiene? 2. Del primer separador de miles para la izquierda, estoy aplicando formato. Del primer separador de miles para la derecha, no hay absolutamente nada. Entonces, según mi número, primer separador de miles vendría en este espacio. O sea que 7, 8 y 9 no se van a mostrar. Ahora sí, a este número, o a lo que queda del número del lado izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se aplica el formato. ¿Cuál es el formato que se va a aplicar? Numeral, separador, numeral, numeral, 0. ¿Ok? Entonces, el 6 con el 0, numeral, numeral, separador de miles, y luego vienen cifras significativas, 1, 2 y 3, como se muestra en el resultado. Ahora, ¿por qué muestra 4, 5, 7 y no muestra 4, 5 y 6? Porque Excel lo que hace es un redondeo visual. Entonces, este 6 se va a ver redondeado por el siguiente dígito, por el efecto visual que hace Excel. Pero realmente el valor sigue permaneciendo con el mismo, o el valor sigue siendo el mismo, porque el formato únicamente cambia la apariencia. Y parte del cambio de esa apariencia se representa por el redondeo. Por eso redondea y deja 4, 5 y 7. En el siguiente caso se aplica el mismo formato, pero ahora son más dígitos. Entonces veamos. Nuevamente dice, después del después del primer separador de miles está el formato. Antes del primer separador de miles no hay absolutamente nada.
Entonces, antes del primer separador de miles está unidad, decena, centena, 9, 0 y 1. Esos no se van a ver. Lo que venga después se le va a aplicar el formato. Entonces, quiere que se separen todos los números con separador de miles a partir de la coma. Y el 0, que va a ser representado por el 8, ¿verdad? Se va a redondear a partir del siguiente número, que es el 9. Mostrándome entonces 12.345.679. Bueno, realmente el número es más grande, pero eso es lo que me muestra, ¿verdad? Recordemos que esto solo es visual. Por debajo, él siempre va a tener el mismo número que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. ¿Ok? Ahora, ¿hace diferencia si yo cambio este 0 por un número, por un numeral? No hace diferencia. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando, el 8 siempre es una cifra significativa, por lo tanto no hace diferencia. Mismo formato, 1, 2, 3, 4 y solo me muestra 1. Vamos a ver por qué. El mismo formato quiere decir que del lado derecho del separador de miles no se va a mostrar. ¿Y cuál es ese lado derecho? Unidad, decena, centena. Entonces 2, 3 y 4 no se va a mostrar y lo que se muestra es lo que está después. Lo que está después solamente es un 1, por lo tanto se muestra únicamente como 1, pero el valor sigue siendo el mismo. ¿Ok? 1, 2, 3 y 4. Veamos entonces validación. Bueno, y no es exactamente validación, pero se puede ser utilizado como validación. Por ejemplo, ¿cuántas partes tenemos aquí? Tenemos una y tenemos dos, ¿verdad? La coma determina que hay una separación entre mis números entre mis formatos personalizados. La primera parte corresponde a los positivos y ceros, la segunda parte corresponde a los negativos. Entonces, cuando yo ingrese un valor positivo como 123, él me va a mostrar el 123 en el formato que he especificado, que es 0.00, o sea, con dos decimales. Cuando yo muestre un número negativo, él me va a mostrar la segunda parte del formato, que lo que contiene es una cadena de caracteres. Y esa cadena de caracteres dice no se aceptan números negativos. En caso del 0, va a aplicar el mismo formato. ¿Por qué? Porque la primera parte es para positivos y para ceros. Formatos para valores en 0. ¿Cuántas partes tiene este formato personalizado? Tiene 1, 2 y 3. La primera, que es esta, seleccionada, es para positivos, la segunda es para negativos y la tercera es para ceros. Entonces, si yo meto un positivo, me va a representar como el formato que he especificado para positivos. Aquí tengo el número 12.2 y esto como resultado me muestra un 12. ¿Por qué? Porque en mis números positivos yo no he especificado en ningún momento que me muestre los dígitos que están después del punto. No he puesto ningún punto, por lo tanto no me los muestra. Si yo pongo punto, si para el positivo yo pongo punto y me muestre un número significativo, entonces él me muestra 12.2. Pero como no he especificado eso y solo lo he dejado ahí, él no me muestra lo que haya después del punto y me muestra solo 12. Siguiente. Es el mismo formato, pero ahora para negativos. El negativo dice que me muestra el mismo número, pero entre paréntesis. Y finalmente para ceros, que me va a mostrar el 0 con dos guiones a la izquierda y dos guiones a la derecha. Que al fin y al cabo puede ser guiones, pueden ser más o pueden ser paréntesis. ¿Ok? Y él me va a mostrar en el formato que yo especifico. Teléfonos. Tengo un número de teléfono al cual tiene que dar formato con el con el guión, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que a ese número de 4 dígitos voy a agarrar 4 cifras significativas de un lado izquierdo, le voy a poner un guión, 4 cifras significativas del lado derecho. Si el número incluyera además código de país, puedo meter el código de país entre paréntesis, 3 cifras significativas ahí, 4 del lado izquierdo, guión 4 del lado derecho, para que se muestre como se muestra en el resultado de la columna E. Fechas. Fechas, como ya habíamos dicho, se representan por M para el mes, Y para el año. Entonces, en este caso, el valor es 5 de junio del 2018. MMM representa la abreviación del mes, que sería junio, ¿verdad? JUN, guión, el año con sus 4 dígitos. MMD.YYY, 4Y, me representa la abreviación del mes, el día con un dígito y coma el año. Y finalmente le he unido un texto en este formato que dice hoy es y 4Ds. ¿Qué representa la D? La D es de día y me va a representar en este caso el nombre completo del día. Y finalmente tenemos la de colores,
que la hemos metido en las diferentes partes del formato. En la parte de positivos lo representamos con azul, parte de negativos lo representamos con rojo, amarillo lo representamos con, perdón, los ceros lo representamos con amarillo y el texto lo representamos con verde, con cada uno de estos formatos, ¿verdad? Entonces aquí hemos metido un número positivo, él se representa con azul, pero con el formato que hemos especificado. Aquí un número negativo se representa con rojo, pero con el formato que hemos especificado en la sección de negativos, como en este caso. Finalmente, ceros que se representan con doble cero y con guión guión de color amarillo. Y texto con un solo guión de los dos lados de color verde. Y esos van a ser, esa va a ser la lección de formatos personalizados. Con eso vamos a terminar esta lección y nos vemos en el próximo video.